Amén. Dios me les bendiga. Si gusta, tome su asiento porque quiero dar una pequeña introducción, entonces no quiero que esté de pie mucho tiempo. Vamos a seguir, hermano, presentando servicio de alabanza y adoración a nuestro Dios. Amén. Amén, porque, hermano, desde que inicia todo, hermano, ya Dios va tomando el control. Amén. Y no es que no lo tenga, pero muchas veces nosotros se nos pasa desapercibido, amén. Y se nos olvida que Él sigue estando sentado en su trono y que sus ojos siguen atalayando sobre la tierra, amén. Siguen viendo, siguen escuchando el clamor de su pueblo, amén. Que sus ojos siguen estando, hermano, sobre tu vida y sobre la mía. Y no solamente para corregirnos o para, lógico, cuando lo necesitamos, pero también, hermano, para tener misericordia, amén. Para mostrar su gracia, para mostrar su favor sobre cada uno de nosotros, amén. En esta mañana, hermano, vamos a estar hablando un tópico que tal vez no es muy común en la iglesia, porque muchas veces no se predica acerca de esto, y que muchas veces cuando escuchamos esta palabra nos da hasta miedo, amén. Y muchas veces preferimos mejor no hablarla, porque, hermano, muchas veces al hablar, vamos a hablar en esta mañana de doctrina, amén. Y muchas veces cuando decimos doctrina, lo primero que se nos viene a nuestra mente es un grupo de reglas, un grupo de cosas que están establecidas para las cuales, mi hermano, tú y yo caminemos en el Señor, amén. Pero al hablar de doctrina también se nos viene a nuestra mente el diferente tipo de denominaciones, amén. Denominaciones dentro de los cristianos, dentro del cuerpo de Cristo, amén. Leyendo un poco o buscando un poco, me di cuenta, hermano, de que hay un lugar donde hizo una encuesta, donde estudia acerca de las doctrinas, de los dogmas, de las sectas, amén, que han nacido del cristianismo y todas esas cosas. Se llama Centro de Estudio Global del Cristianismo, amén. Ese lugar hizo un estudio, una investigación, y se dio cuenta, hermano, que más de 45,000 denominaciones cristianas hay en el mundo. Más de 45,000 denominaciones cristianas hay en el mundo. Y cada una de ellas, mi hermano, dice que está predicando la verdad, o dice que está viviendo en la verdad, o dice que está enseñando la verdad. Pero imagínate, entonces hay 45,000 verdades si cada una de ellas predicase la verdad. Y muchas veces este tema, hermano, en vez de unirnos, causa división, porque dejamos que nuestro humanismo, dejamos que nuestra forma de pensar, dejamos que nuestra forma de creer, nuestra forma de interpretar muchas veces la palabra se interponga entre nosotros y nos cerramos. Y decimos, no, eso no es de Dios, esto sí es de Dios. Y por eso se formaron las diferentes denominaciones, amén. Cuando dos hermanos no se pusieron de acuerdo en un tópico, cuando dos hermanos dijeron, no, pero eso no es así, y el otro dijo, bueno, entonces cada quien toma su rumbo, abre su iglesia, pone sus pautas, pone sus reglas, y ahí nacieron las denominaciones. Pero déjame decirte, hermano, que doctrina es un tema bastante sencillo en la palabra. No es muy complicado, hermano. La verdadera doctrina, la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Dios, es muy sencillo de entenderlo. Pero muchas veces lo hemos complicado porque dejamos que nuestra humanidad o nuestro humanismo se interponga entre lo que es doctrina. Una vez alguien me dijo, deje esos temas para los pastores. Yo predique de esos temas porque le corresponde a los pastores. Pero, hermano, cuando tú lees palabra o cuando tú ves desde Génesis a Apocalipsis, todo es doctrina, amén. No son ciertos tópicos a los cuales tú y yo creemos como iglesia, sino que todo es doctrina. Porque la palabra doctrina, mi hermano, simplemente significa enseñanza o instrucción. Entonces, todo lo que se habla de este lugar es doctrina, porque estamos enseñando, amén. Estamos instruyendo, estamos diciendo lo que la palabra dice. ¿Cuántos me dan un amén a eso? Entonces, si tenemos ese concepto básico, o podríamos decirle así simple,
que doctrina es enseñanza o instrucción, se nos hará mucho más fácil, mi hermano, entender qué es lo que vamos a hablar en esta mañana. Amén. Esta palabra doctrina se deriva de una palabra griega, mi hermano, se llama didascalía, y se refiere a dos cosas. Se refiere al acto de enseñar, o sea, cuando nos paramos en este lugar y hablamos de la palabra y vemos versículos bíblicos, se refiere a esa acción, a ese acto de lo que estamos haciendo, pero también se refiere al contenido de la enseñanza. Amén. O sea, a la estructura de la enseñanza, a lo que la enseñanza se está basando. Entonces son dos cosas, lo que yo estoy haciendo acá, pero también la estructura de lo que se está enseñando, de lo que se está compartiendo con ustedes como pueblo de Dios. Amén. La palabra dice de que hay dos tipos de doctrina. Una doctrina que es de los discípulos o de los apóstoles, y hay una doctrina de demonios también. Dentro del Nuevo Testamento, ahí lo menciona. La sana doctrina, mi hermano, o la doctrina que viene de Dios, es aquella a la cual no se ha mezclado con el pensamiento o el criterio humano. La sana doctrina es la que viene de Dios y es aquella que no se ha contaminado con mi forma de pensar, con mi forma de creer o con mi forma de ver qué son las cosas, amén, o qué es la palabra del Señor. Y entonces, al dar esa pauta, tú y yo tenemos que tener como base al único que predicó ese tipo de doctrina, o que comenzó la predicación de ese tipo de doctrina. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él comenzó, mi hermano. Si la iglesia no está basada en las enseñanzas de Cristo, entonces no sé a qué estamos predicando. Amén. Porque fue Él el que vino a abrir la brecha, fue Él el que vino a sembrar o a enseñar el reino de los cielos. Se recuerda que eso fue siempre constante, la predicación de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, y Él daba testimonio de ese reino de los cielos. Él lo predicaba, Él lo enseñaba. Amén. Entonces, sana doctrina es aquella que viene del Padre. Hoy, si entramos en la palabra, busque conmigo Juan capítulo 7, versículo 14 al 18. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, del versículo 14 al 18. Cuando lo encuentren, me dan un amén. Si usted quédese sentado, no se ponga de pie, pues son varios versículos. Amén. Allí dice lo siguiente, versículo 14 al 18. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ese enseñar estaba hablando doctrina, amén. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Al judío le parecía algo asombroso que Jesús no había pasado por ninguna de sus escuelas rabínicas, y él sabía y él conocía. Y entonces los judíos decían: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sin saber letras, cómo sabe las letras sin haber estudiado? Pero Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Gloria a Dios. Jesús deja por sentado que su doctrina no le pertenecía a él. Jesús deja por sentado de que si él estaba enseñando, que si él estaba hablando del reino de los cielos, es porque su Padre le había encomendado esa labor. Y él no hablaba palabras por su propia cuenta. Él no hablaba palabras que él pensara
o no, mejor voy a decir esto, o mejor lo voy a aplicar así. No, mi hermano. Jesús se dedicó a hablar doctrina, a enseñar lo que Dios le estaba dando. Pero me gusta mucho lo que dice Jesús, que aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, y creo que ahí estamos incluidos todos nosotros. Amén. Amén. Amemos más de 5. Amén. Porque ahí dice en ese pasaje: y el que quiera hacer la voluntad de Dios tendrá que conocer si la doctrina es de Dios. Entonces nos está llamando la atención, mi hermano, que si tú y yo constantemente decimos: yo quiero vivir haciendo la voluntad de Dios, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero agradarle a Dios, yo quiero ser olor grato delante de su presencia, yo quiero que mi vida sea un reflejo de su gloria, yo quiero impactar a los que están a mi alrededor. Pero si tú y yo queremos hacer su voluntad de verdad, tenemos que preguntarnos, mi hermano, si lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo o lo que estamos enseñando en verdad es doctrina que viene del Padre. Si en verdad es la enseñanza que Dios ha traído a su pueblo y que Jesús fue quien nos presentó esa enseñanza. Y esto tiene que ser el fundamento de Iglesia de Benecer, mi hermano. Las enseñanzas de Cristo, la doctrina de Jesucristo tiene que ser la base de lo que tú y yo vivamos, creamos, confiemos, experimentemos y compartamos con los demás. Amén. Es necesario, mi hermano, es algo fundamental que tú y yo conozcamos esa doctrina. ¿Alguien me da un amén? Pero es más necesario que la vivamos. Amén. Primero tenemos que conocerla. Amén. Primero tenemos que saber qué fue lo que Jesús nos enseñó, o lo que quedó plasmado en la palabra acerca de las enseñanzas de Jesús. Pero después de conocerlo, tenemos que vivirlo. Y Jesús una y otra vez repitió, mi hermano, que la bendición mayor está en hacer su voluntad, o en poner por obra su palabra. Hay grande galardón, dice un pasaje, no solamente conocerlo, sino hacer la palabra de Dios. Pero cuando nos ponemos o comparamos nuestra vida, mi hermano, a todas las enseñanzas que Jesús dio, creo que, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo me quedo sumamente corto, mi hermano. Primeramente porque no conozco todo lo que Jesús enseñó. ¿Alguien conoce todo lo que Jesús enseñó? ¿Alguien sabe todo lo que Jesús enseñó? ¿Alguien conoce todas las parábolas? ¿Alguien conoce toda la enseñanza que Él dio? Porque es necesario que tú y yo queremos vivir en la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que no poner a prueba, sino que saber que en verdad la doctrina proviene de Dios. Y el único lugar donde lo vamos a encontrar es en la palabra, es en las enseñanzas, es en los evangelios, es en las otras cartas de Pablo. Porque después de Jesús, los apóstoles continuaron hablando esa doctrina y continuaron permaneciendo en esa doctrina. Entonces, mi hermano, la enseñanza, la instrucción, la doctrina que Jesús nos presenta en la Biblia no fue solamente un conjunto de reglas. Y eso fue lo que maravilló al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Porque ellos estaban acostumbrados a que un grupo de personas dentro de Israel, llamados fariseos, llamados escribas, ellos les enseñaban cómo tenían que servir o cómo que tenían que vivir agradables delante de Dios. Amén. Ellos les enseñaban ritos, les enseñaban la ley, les enseñaban que tenían que cumplirla, que tenían que hacer esto, tenían que hacer lo otro. Pero la enseñanza que Jesús trajo fue mucho más allá. Jesús en su enseñanza no solamente demostró que es necesario obedecer a la palabra, sino que Él demostró que al obedecerla tú tienes que poner tu corazón. Amén. Tú tienes que hacerlo con obediencia. Tú tienes que mostrarle a Dios que en verdad tú quieres agradarle, no solamente llenando de una manera exterior todas las ordenanzas que estaban escritas. Y esa era la diferencia de Jesús. Él les decía: ok, ¿cuál es el mayor mandamiento? Por dar un ejemplo, amarás a tu Dios. Y el pueblo de Israel lo sabía.
El pueblo de Israel sabía eso, el mayor de los mandamientos. Pero luego Jesús les dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces ellos se quedaban solamente en cumplir lo primero. Según ellos, amén, estaban haciendo bien. Pero Jesús les dijo: tienes que amar a tu prójimo. Y hay un pasaje en la palabra donde alguien le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Amén. Y él explica quién era el prójimo a través de el buen samaritano. Amén. Él les enseña y les dice: este es el prójimo, aquel que se acerca al necesitado, y al acercarse al necesitado es movido a misericordia. ¿Lo ha leído? Amén. Cuando se acerca al necesitado es movido a misericordia. La enseñanza, mi hermano, que Jesús trajo priorizaba que es importante poner el corazón, que es importante hacerlo con una buena intención. Y la enseñanza que Jesús trajo era algo práctico. No eran ritos, no eran ordenanzas, no eran reglas. Comienza a seguir la A, luego la B, llega la Z, y al hacerlo ya te sientes satisfecho porque has agradado a Dios haciendo lo que Él dice. No, mi hermano. Y para poner en contraste el tipo de enseñanza que Israel estaba teniendo antes que Jesús apareciera, o sea, la enseñanza que daban los fariseos y escribas, y la enseñanza que Él trajo, vaya conmigo a Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Mateo 15, del 7 al 9. Porque acá está la diferencia, mi hermano, de aquella doctrina o de aquella enseñanza que ha sido influenciada por el pensamiento y el criterio humano. Aquella doctrina que ha salido del corazón del hombre, y la doctrina verdadera, que es la doctrina de Dios, que era presentada por Jesucristo. Mateo capítulo 15, cuando tú comienzas a leerlo desde el principio del versículo 1, te das cuenta, mi hermano, cómo ciertos escribas y fariseos se acercaron a Jesús y lo cuestionaron y le hicieron una pregunta y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos no obedecen la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y es que los fariseos habían tomado lo que está escrito en Levíticos, donde menciona acerca de la purificación de los utensilios. Amén. De las vasijas que tenían que estar limpias para servir en el templo, para ser parte del servicio a Dios, tenían que estar limpias. Y de allí ellos habían tomado esa tradición y exigían que alguien para comer tenía que lavarse las manos no una sola vez, sino muchas veces. Entonces Jesús, al escuchar esa palabra que los escribas le hacían, le responde de la siguiente manera. Jesús no les dice: no, pero es que no había agua donde lavarnos, o no se puso a darle pretexto, sino que fue al punto y fue al grano, porque Jesús tenía algo, mi hermano, y es que Jesús conocía el corazón. Amén. Y conocía la intención de cómo los hombres se acercaban a Él. Al que se acercaba necesitado, Jesús le mostraba misericordia. Al que se acercaba con dolor, con necesidad, Jesús tenía misericordia de él, lo sanaba, sacaba fuera los demonios y hacía muchos milagros. Pero si alguien se acercaba a él queriéndolo tentar o queriéndolo poner a prueba, también Jesús les predicaba la palabra y les enseñaba, amén. Y les enseñaba fuerte, y siempre lo hacía con los fariseos. Porque el pueblo veía a los fariseos como la eminencia, o aquellos que estaban cerca de Dios, o aquellos que conocían cómo agradar a Dios. Y por eso Jesús los confrontó y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En otras palabras, Jesús les dijo: ok,
Ustedes me están reclamando, me están diciendo que mis discípulos no acatan las tradiciones que ustedes tienen. Pero yo voy al grano y les digo, ¿por qué pasan por alto el mandamiento de Dios y ponen sobre ese mandamiento las tradiciones del hombre? Y Jesús le da en el punto exacto, porque ellos se preocupaban tanto por cuidar las tradiciones del hombre, pero hacían a un lado el mandamiento de Dios. Y cuando tú lees te das cuenta de qué estaban hablando. Jesús le dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Ese era el mandamiento de Dios, amén, escrito en la palabra. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Como diciendo, no tengo mucho dinero, amén, tengo solamente lo que él iba a entregar a Dios en la ofrenda. Tengo solamente esto, no te puedo ayudar, padre, no te puedo ayudar, madre. Y los fariseos decían que al hacer eso estaban bien delante de Dios, porque estaban dando dinero a la ofrenda y todo eso. Pero si no estaban honrando a sus padres, si no estaban honrándolos, era en vano lo que ellos estaban haciendo. Y Jesús les dice, ¿ya no ha de honrar al padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y muchas veces, mi hermano, dentro del cristianismo hay ciertas denominaciones en las cuales tal vez tienen una verdad y la defienden a capa o espada. Y nada más se les puede agregar porque ellos están firmes en su verdad, solamente una. Amén. Pero Dios quiere, mi hermano, de que tú y yo entendamos de que tenemos que ser guiados en verdad por la doctrina o la sana doctrina, que es la palabra de Dios, la enseñanza de Jesucristo. No podemos encerrarnos en guardar una sola cosa y dejar todas las demás afuera. Tenemos que preocuparnos porque hacer que la suma de su palabra, mi hermano, sea la verdad en nuestra vida. Entonces Jesús les dice, ustedes honran más las reglas del hombre, honran más la tradición del hombre, honran más lo que el hombre ha sentado como verdad y hacen a un lado el mandamiento de Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios si no obedecemos sus mandamientos? ¿Cómo podemos agradar a Dios, mi hermano, si nos guiamos solamente por instrucciones humanas? Amén. Jesús los confrontó porque ellos enseñaban al pueblo que se podía hacer de la manera que ellos querían o la manera que ellos habían estipulado. Pero al hacerlo de esa forma invalidaban, hacían a un lado, hacían de menos el mandamiento de Dios por su tradición, la cual ponían aún sobre el mandamiento de Dios. Y esto enseñaban los fariseos y el pueblo escuchaba esa enseñanza. Y el pueblo hacía también como los fariseos hacían. Otro ejemplo, Mateo 16, al siguiente capítulo, versículo 6 y versículo 12. El versículo 6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura de ellos. Y si usted sigue leyendo ese pasaje, dice que los discípulos de una manera humana dijeron, nos está diciendo eso porque no trajimos pan. Nos está diciendo eso porque no trajimos pan. Y Jesús los confronta y le dice, ¿que acaso no han visto? ¿Que acaso no se han dado cuenta del poder de Dios? ¿Cómo multiplicó los panes y los peces? Y Jesús les explica eso.
que no han entendido. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros que yo les estoy diciendo esto de una manera secular? Porque no han traído pan. Pero Jesús lo que les estaba diciendo, según el versículo 12, es: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús les advierte a sus discípulos a que deben de guardarse de este tipo de enseñanza, en la cual se pone en alto la tradición del hombre y se hace a un lado al mandamiento de Dios. Guárdense de eso. Y Jesús usa esta metáfora, mi hermano, para indicar una realidad. Y la realidad es que un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Amén. Un poquito de pecado echa a perder toda la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Un poquito de descuido echa a perder el plan y el propósito por el cual Dios nos ha creado. Y es por eso que Jesús le dijo a los discípulos: cuídense de la doctrina de los fariseos, cuídense de su enseñanza. Y cuando tú lees Mateo capítulo 23, y lo vas a leer en tu casa, si así lo quieres, te das cuenta cómo Jesús ya confronta de una manera más directa a los fariseos. Les llama hipócritas, les llama sepulcros blanqueados. Por afuera parecen justos, pero por dentro son inmundicia. Ponen cargas más pesadas que ellos ni siquiera mueven con un dedo. Y dice que van allá lejos y a convertir a alguien en discípulo, y luego lo hacen 2 veces más de Satanás, siervo de Satanás. También les dice de que ellos no entran al reino de los cielos y no permiten que también los demás entren. Y Jesús los confronta y no solamente señala lo que los fariseos eran, sino que pronuncia ayes sobre ellos. El capítulo 23, amén. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: guárdense de esta enseñanza, guárdense de esta doctrina, porque un poco de levadura echa a perder o leuda toda la masa. La doctrina que Jesús enseñaba, mi hermano, tiene propósitos, tiene fundamentos, amén, tiene objetivos. Las enseñanzas de Jesucristo tenían propósitos, y el primero de ellos es transformar nuestras vidas. El primer propósito de la enseñanza de Jesucristo es que nuestras vidas sean transformadas por su palabra. Amén. Entonces no podemos conformarnos solamente con tener un cúmulo de información, con tener un coeficiente que entiende o que ha leído o que conoce conceptos, palabras. Pero si esas palabras no las aplicamos a nuestra vida y no cobran vida en nosotros, mi hermano, será difícil que podamos entrar al reino de los cielos. Pero si hoy estamos con vida y estamos en este lugar y estamos escuchando esta palabra, creo que la oportunidad de Dios es a que tú y yo, mi hermano, en verdad nos analicemos nosotros mismos. ¿Cuál es la enseñanza que yo estoy viviendo? ¿Cuál es la enseñanza en su palabra que yo estoy aplicando en mí? ¿Cuál es la enseñanza que me parece muy dura y mejor la hago a un lado o la ignoro? ¿O cuál es la enseñanza que me trae beneficios y esa sí la aplico a mi vida? Se recuerda que hubo un pasaje donde Jesús dijo algunas palabras y los discípulos le dijeron: Señor, los fariseos se sintieron ofendidos con esa palabra. Y Jesús los confronta y les dice: ¿acaso quieren irse ustedes también? O sea, ¿acaso ustedes también quieren irse con ellos porque son ofendidos por la palabra? Entonces Pedro abrió sus labios y dijo: ¿a quién iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Por muy duras que sean por momentos la palabra de Dios sobre nuestra vida, es el único lugar donde encontraremos palabras de vida eterna. Palabras que nos dan la oportunidad de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy.
Tal vez lo siento duro, tal vez no lo entiendo, tal vez no lo comprendo, pero si tú lo estás hablando, yo quiero obedecer a tu palabra y yo quiero abrir mi corazón. La doctrina de Jesús enseñaba eso, que tiene que haber una transformación en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos, mi hermano. No podemos seguir siendo los mismos. Nos ponemos versículos como ese que dice que todas las cosas pasadas han sido hechas nuevas. Que todas las cosas quedaron atrás cuando venimos y conocimos a Cristo. Pero muchas de esas cosas aún permanecen en nosotros y no han sido transformadas. Pero que Dios tenga misericordia, amén, de nosotros. Y que su palabra, hermano, nos limpie, nos transforme, nos cambie y nos haga conforme a su imagen y a su semejanza, amén. Y esa era la diferencia entre la enseñanza y doctrina de Jesús, que él decía que tenía que haber un cambio, una transformación, y la enseñanza y doctrina de los fariseos, los cuales permanecían siendo los mismos. Amén. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 dice algo. Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Desde el capítulo 5 de Mateo tenemos durante 2 capítulos las famosas bienaventuranzas. Amén. O también conocido este pasaje como el Sermón del Monte, donde Jesús se sentó y enseñó, habló del reino de los cielos y estuvo diciendo o enseñando muchas cosas. Y la gente, cuando lo escuchó, terminó ese sermón, se dijo esto: se admiró la gente de su doctrina. La gente quedó impactada por la enseñanza que Jesús les estaba dando. Algo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar de los fariseos. Y la diferencia que ellos encontraron en esta enseñanza era porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad. Les enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. La pregunta es: ¿por qué había autoridad en Jesús? No me vaya a decir simplemente que porque era hijo de Dios, porque entonces nos quedamos muy superficial en esa respuesta. ¿Por qué había autoridad en Jesús? Porque vivía haciendo la voluntad de su Padre, y porque había venido para cumplir su propósito, y porque estaba enseñando algo que él también lo vivía. Amén. Y ese es el reto grande, mi hermano, para nosotros como cristianos. No solamente para los que predicamos desde este lugar, para todos nosotros que nos llamamos cristianos. Anoche dijeron algo acerca de cuántos, esa nueva moda o esa nueva tendencia de los cristianos, amén, de los cristianos que están surgiendo, pero viven como ellos quieren, pero viven conforme a sus antojos, pero se siguen llamando cristianos. Pero el verdadero cristiano tiene que mostrar con su vida que la palabra de Dios está haciendo obra en él, que la palabra de Dios está encontrando cabida en su corazón, que la palabra de Dios lo está transformando, que la palabra de Dios lo está cambiando, lo está limpiando, que la palabra de Dios está encontrando cabida en su corazón de tal manera que está dando frutos. Y así tenemos que ser tú y yo, mi hermano, como hijos de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que no tomemos en poco esta palabra, mi hermano. Y esa era la diferencia entre Jesús y los fariseos. La gente dijo: wow, qué enseñanza. No nos enseña como los fariseos, hay autoridad en él. Y me gusta mucho cómo Jesús termina esos 2 capítulos, porque él dijo: bueno, ya escucharon la enseñanza, ahora voy a compararlos. Voy a compararlos a un hombre sensato o prudente, aquel que escucha las palabras pero que las pone por obra. Y ahí dice en el capítulo 7, lo voy a comparar a aquel que hizo su casa sobre la roca.
Pero si usted solamente ha escuchado, les dijo Jesús, y no lo van a poner por obra, los voy a comparar con la persona insensato, gracias, insensato, que construyó su casa sobre la arena. Cuando el mal vino, la tempestad se acercó, su casa fue derribada y fue grande la pérdida. Y así terminó Jesús este sermón del monte diciendo: ¿han oído? Pónganlo por obra. ¿Han escuchado? Pónganlo por obra, para que su casa no caiga cuando la tempestad venga, para que su casa se mantenga firme aún en medio del problema o la dificultad. Pónganlo por obra, amén. Y ese es uno de los mayores retos que tú y yo tenemos, mi hermano: el poder poner por obra su palabra y poder permitirle que Dios obre en nuestra vida. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 6. Ya casi vamos terminando, hermano. Solamente tengo 3 pasajes más, corticos. Primera de Timoteo 6, del 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo tocó el hermano Aarón un poco acerca de eso, el ser agradecido, amén. Con lo poco, con lo mucho, en la abundancia, en la escasez, el ser agradecido. Pero la doctrina, la enseñanza de Jesucristo tiene que verse reflejada en nuestra piedad, amén. Cómo tú y yo nos conducimos, cómo tú y yo vivimos, si en verdad la palabra de Dios está encontrando cabida en nosotros, entonces tenemos que contentarnos. Y me gusta mucho, me llama la atención lo que dice el primer versículo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo. O sea, como quien dice: pero es que Jesús muy poquito enseñó, no me conformo con lo que Jesús enseñó, vamos a agregarle un poquito más, o vamos a ampliarlo más. Ahí dice que si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que Él enseñó, mi hermano, ahí narra como la palabra lo cataloga, que está envanecido. Y lo leímos, amén. Necesitamos mostrar, hermano, en nuestra piedad, en nuestra forma de vivir, que en verdad Dios está obrando en nuestra vida, que su palabra en verdad está siendo la doctrina, la enseñanza, la instrucción por la cual tú y yo estamos caminando en Él. Entonces, uno de los puntos fundamentales de esta doctrina santa es que transforma nuestras vidas. Amén. Hay cambio, tiene que generar cambio, mi hermano, porque no solamente son palabras, amén. Y si no hay cambio, porque el cambio lo produce el Espíritu Santo. El cambio es producido por Él cuando tú y yo le permitimos que lo haga, poniendo por obra su palabra. La segunda, Efesios capítulo 4, versículo 12 y 14. Y después de esta solamente me queda otra cita bíblica y terminamos. Efesios 4, 12 al 14. Se me quedó pegada. Si lo encuentra, me da un amén. Amén. 12 al 14. Esta es otra función que hace la sana doctrina. Amén. Sé vivir humildemente y de tener abundancia,
en todo, perdón, estoy en Filipenses. Ay, Señor bendito, se me pegó la hoja. Está atrás, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué dice el siguiente? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, la sana doctrina, la doctrina que viene de Dios, mis hermanos, también sirve para protegernos. Cuando tú y yo hemos alcanzado el conocimiento primeramente de Cristo, cuando tú y yo hemos alcanzado madurez en el Señor, cuando tú usas el don y el privilegio que Dios te ha dado para edificación de la iglesia, para que todos alcancemos la estatura del Señor Jesucristo, ya no seremos niños fluctuantes. Ya no nos vamos a mover tan fácil por cualquier viento de doctrina, cuando tú y yo hemos crecido en el Señor. Y eso es algo, mi hermano, que tú y yo tenemos que anhelarlo, porque el crecimiento no lo da el tiempo que seamos cristianos. El crecimiento lo da tu vivencia, tu relación, tu obediencia, el caminar en la voluntad de tu Dios. Eso es lo que te afirma y lo que da el crecimiento en tu vida. Amén. Todos tenemos que llegar a ese punto, mi hermano. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios, para que de esa manera no seamos movibles tan fácilmente por cualquier viento de doctrina. Una nueva enseñanza, una nueva instrucción nos mueve fácil. No, mi hermano, conozcamos a Dios a través de Jesucristo. Amén. Edifiquémonos unos a otros a través del don y el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Vivamos obedeciendo la palabra de Dios, vivamos en su voluntad, y de esa manera la sana doctrina te va a cubrir, te va a proteger, te va a guardar y te va a cuidar. Amén. No te dejará que seas llevado por cualquier lugar, mi hermano, por cualquier viento de doctrina. La doctrina de Jesús nos protege. Amén. Entre más conocemos a Jesús, entre más nos perfecciona para ser de edificación a su cuerpo, a la iglesia, será más difícil que seamos arrastrados o engañados por cualquier doctrina de hombre. En resumen, la doctrina de Jesucristo, su enseñanza, su instrucción, tiene como propósito fundamental transformar nuestras vidas, cambiar nuestra forma de vivir, sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, pero para que disfrutemos de esa luz, para que esa luz pueda ser reflejada a aquellos que no la conocen o que no conocen aún, mi hermano. Y para terminar, quiero que leamos juntos Primera de Timoteo capítulo 4. Hoy sí es la cita en Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4. Si tú lees desde el versículo 6 al 16, te das cuenta, mi hermano, que Pablo, como maestro de Timoteo, como padre espiritual, amén, le está dando instrucciones, porque Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso y él necesitaba, amén, ser guiado, necesitaba que alguien lo instruyera. Entonces dice el epígrafe de mi Biblia, no sé si en la suya está, un buen ministro de Jesucristo: si esto enseñas a los hermanos. ¿De qué está hablando? De todo lo que dice el capítulo 4, amén. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente
y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Muchos nos gusta solamente esta parte. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, Pablo quería ver a Timoteo una vez más. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La primera recomendación en el versículo 16, después que le dice ocúpate del don, del ministerio que Dios ha puesto en ti, después de que le dice no lo descuides, después de que le dice lee, mantente leyendo, después de que le dice mantente en pureza, en amor, firme, en conducta, después que le da todas esas indicaciones, le dice ten cuidado de ti mismo. Antes de preocuparse Timoteo por lo que iba a predicar, antes de preocuparse Timoteo por lo que iba a enseñar, Timoteo tenía que preocuparse por él mismo. ¿Por qué, mi hermano? Porque en él tenía que verse mostrado que la palabra había encontrado cabida en su corazón. Porque él tenía que ser un ejemplo de que esa palabra había en su corazón y estaba fluyendo vida. Preocúpate, ten cuidado de ti mismo. No creas que solamente es predicar, no creas que solamente es ser de bendición a los que te escuchan. Preocúpate por tu vida primero. Preocúpate por ti, cuestiónate, mírate. Pídele al Espíritu Santo que saque una radiografía espiritual de tu vida. Permite que el Espíritu Santo te diga en qué áreas estás fallando. Dale oportunidad al Espíritu Santo que cambie esas áreas, que transforme esas áreas. Ocúpate, ten cuidado de ti mismo. No sea, se lo dijo también a Timoteo Pablo, o Pablo dijo, no sea que siendo heraldo venga a ser descalificado. O sea, no sea que siendo de bendición para otros y yo descuidado en mi propia vida, y al final que me presente delante de Dios no puede entrar a su reino. Ocúpate de ti mismo. Examina tu vida, examina tu carácter, examina tu conducta personal. Ten cuidado de ti mismo. Y cuando tú tienes cuidado de ti mismo, Pablo le dice a Timoteo, ok, por el privilegio que tú tienes, por el don que se te ha sido entregado, por el ministerio que tú tienes, ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de lo que enseñas. Ten cuidado de la instrucción que estás dando. Ten cuidado de la doctrina. Mantente en aquello que has escuchado. Mantente en el ejemplo que te he dado, le dijo Pablo. Persevera en él. Mantente firme en la enseñanza que has recibido. No solamente de Pablo como su maestro, sino de Jesucristo, mi hermano. Aunque Timoteo no lo conoció, pero sabía la enseñanza de Jesucristo. Mantente en eso. Ten cuidado de la doctrina. Y luego le recomienda y le dice, persiste en ello. No solamente cuando te toca predicar,
No solamente 2 horas antes de formar una predicación. No solamente cuando ves en el calendario que tienes privilegio de dirigir una alabanza, sino que persiste en ello. Este verbo persistir, mi hermano, nos sugiere una acción continua. Cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la iglesia, cuando estás a solas con el Señor, cuando toda la gente te ve, cuando nadie te ve, persiste en ello. Es una disciplina constante, mi hermano. Pues haciendo esto, y oiga, esto es muy hermoso. Haciendo esto te salvarás tú. O sea, la primera responsabilidad, nuestra propia vida. Y Pablo le dijo a Timoteo: si lo haces así, te vas a salvar tú. O sea, tú vas a dar una buena cuenta cuando te presentes delante del Señor, y te vas a salvar. Tú te salvarás si tú haces estas cosas. Te salvarás tú. Te salvarás a ti mismo. Pero también añade algo y le dice: y salvarás ¿a quiénes? A los que te oyeren. En otras palabras, no le dijo: salvarás a los que les predicaste, salvarás a los que les enseñaste, salvarás a los que instruiste. No, a los que te oyeren. Porque muchas veces se predica la palabra y no escuchamos la voz de Dios. Porque muchas veces echamos a nuestras espaldas el consejo de Dios, porque creemos que no es para nosotros. Pero Pablo le dice categóricamente a Timoteo: te vas a salvar tú y salvarás a los que te oyeren, a los que pusieron atención, a los que permitieron que el Espíritu Santo ministrara sus vidas, a los que abrieron su corazón y le permitieron a Dios que los transformara, a los que le dieron oportunidad a Dios para que los moldeara a su imagen y a su semejanza. Te salvarás tú, Timoteo, pero salvarás a aquellos que te oyeren. Ponte de pie, iglesia. Hermano, muchas veces creemos que Dios es duro. Muchas veces nos han pintado a un Dios que es severo, que no nos deja escapar ninguna, que no nos deja, que no nos permite que nos equivoquemos ni una vez. Hermano, ese no es Dios. Hay una parte severa en Él. Hay una parte, mi hermano, pero que será mostrada solamente el día del juicio, cuando nos presentemos delante de Él a rendir cuenta de lo que hicimos. Pero mientras ese día llega, mi hermano, Dios es un Dios de amor, es un Dios de oportunidad, es un Dios, mi hermano, que siempre está con los brazos abiertos. La pregunta es: ¿le daremos cabida a esta palabra en nuestro corazón? ¿O no es para nosotros? Si usted quiere darle cabida, el altar está abierto, hermano. E invitamos al altar, mi hermano, porque muchas veces yo sé que te pudieras quedar allí y ahí en tu intimidad tú oras, tú le pides al Señor, tú te presentas. Pero cuando vienes al altar, mi hermano, es como no solamente decirle al Señor: aquí estoy, sino que a tus hermanos también, que tú quieres ser diferente para Dios. El altar está abierto. Si esta palabra ha sido para ti, ya están los hermanos al frente. Señor, en esta hora, Padre, la mayoría de alabanzas que se cantaron en esta mañana, Señor, hablaban acerca de tu palabra. Hablaban acerca que tú eres fiel en cumplir tus promesas, eres fiel en cumplir tu palabra. Y esa palabra, Señor, es la doctrina por la cual Iglesia Benecer quiere caminar, Señor. Esa palabra, esa enseñanza es la que queremos poner como fundamento, Señor, en nuestra vida cristiana. Espíritu Santo,
delante de tu presencia una vez más. Espíritu Santo, no queriendo esconderme, no queriendo ser indiferente a esta palabra, Espíritu Santo. No queriendo justificarme tampoco, Espíritu Santo. No queriendo poner tropiezos, Señor, a que esta palabra encuentre cabida en mi corazón. Aquí estoy, Señor. Una vez más delante de tu presencia. Una vez más, Señor, necesitando de ti, oh Dios. Una vez más, Señor, viviendo a ti. Una vez más, Señor, acercándome a ti, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Ayúdame, Señor, a poner atención a tu palabra. Ayuda, Señor, a que mi espíritu, Señor, anhele conocerte leyendo las Escrituras. Que mi espíritu, Padre, Señor, tenga hambre de encontrarte en las Escrituras, de ver cuál fue tu enseñanza. Enseñanza que no fue solamente para los apóstoles que caminaron contigo, sino hoy en día también son de bendición para nuestra vida. Porque en ti, solamente en ti hay cambio, Señor. Solamente en ti hay transformación. Solamente en ti hay limpieza. Solamente en ti hay purificación. Solamente en ti, oh Dios. Solamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que bendigas a cada corazón que reconoce esta palabra. Que bendigas a cada hermano en este lugar, Señor. Padre, que esta palabra no se les olvide al salir de este lugar, sino que tu Espíritu Santo quede recordando esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser guiados por tu enseñanza, por tu instrucción, por tu doctrina, Padre. En el nombre